Vamos a analizar este tema desde una perspectiva internacional. Está de visita en el Ecuador Axel Kicillof. Él es un economista de profesión, diputado nacional actual y experto en temas tributarios, que está en el Ecuador de visita, invitado por el gobierno precisamente a compartir unas charlas alrededor del tema tributario y otros temas. Nosotros hemos invitado al economista Kicillof para analizar esta convocatoria que ha hecho el presidente Correa a una consulta popular para que los ecuatorianos nos pronunciemos sobre el tema de los paraísos fiscales y darle una autorización a la Asamblea para que luego de un año esta Asamblea, que tiene que ser elegida el 19 de febrero, elabore un proyecto de ley mediante el cual se prohíba a funcionarios públicos y a candidatos que tengan bienes, que tengan cuentas en paraísos fiscales, pues que ya no lo tengan, so pena de que pierdan su condición. Economista Kicillof, bienvenido a Notimundo. María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes les saludamos. Buenas noches. Buenas noches, María del Carmen, Freddy. La verdad que un placer estar con ustedes. Un placer estar en Ecuador en un momento tan importante para la sociedad ecuatoriana, en un momento tan importante para el mundo, de tantas novedades, de tantos cambios en Estados Unidos, por empezar, pero en toda la región. Y bueno, fui invitado a hablar de una cuestión que a mí me resulta apasionante y que hace mucho tiempo se viene estudiando por los especialistas, por los académicos, pero que ha tenido muchísima visibilidad por dos cuestiones que han ocurrido hace relativamente poco. La primera es el estallido de la crisis en 2008, la crisis internacional, donde todo el mundo identificó que uno de los grandes problemas era la especulación financiera sin control, los movimientos de fondos, la huida de capitales de los países, bueno, y todo eso está muy vinculado a los paraísos fiscales. La sede preferencial de todas estas operaciones son los paraísos fiscales, que son como 60 a lo largo y a lo ancho del planeta, y por otro tema que, bueno, que es muy penoso, que hoy ha tenido novedades también, que es lo de los Panama Papers, que se ha conocido una lista muy extensa de empresarios, políticos, empresas que habían abierto empresas fantasma en Panamá, empresas para ocultar activos, para ocultar movimientos, para ocultar riqueza y para no pagar impuestos. Para eso son los paraísos fiscales. Este es un fenómeno internacional sin duda, pero en el Ecuador se ha propuesto requerir el pronunciamiento ciudadano para elaborar una prohibición para los funcionarios públicos y para los candidatos. Muy interesante. Fíjense que cuando se conoce la lista de Panama Papers, en las que figuraban funcionarios de gobierno activos, por ejemplo, el primer ministro de Finlandia, el primer ministro de Ucrania, Algunos de ellos ya renunciaron. Renunciaron todos. Es decir, que las sociedades no han tolerado funcionarios con cuentas en paraísos fiscales. ¿Por qué no los han tolerado? Pura y simplemente porque si alguien tiene cuentas en paraísos fiscales, en general, o bien oculta algo, o bien, que puede ser el origen de los fondos, el destino de los fondos, la propiedad de los fondos, la magnitud, el tamaño de los fondos, o bien no quiere pagar impuestos en su país de origen. Ha sido una situación muy grave que no solo afecta a América Latina, sino que afecta al mundo entero. ¿Por qué? Porque cuando los que tienen capacidad, posibilidad, medios para poner su plata en paraísos, los que terminan pagando impuestos en los países son todos los demás que no pueden. Claro, pero las pequeñas empresas, los contribuyentes normales, los trabajadores. Es decir, toda la gente normal tiene que pagar los impuestos. El que tiene más plata puede no pagarlos, y es muy injusto. Lo que ha pasado en el Ecuador confunde un poco a los ciudadanos, y es el hecho de que hay rasero, porque hay actuales funcionarios públicos que tienen empresas en paraísos fiscales. En Panamá, concretamente, el actual gerente de Petroecuador, el actual ministro fiscal general del Ecuador, y hay otros ecuatorianos, funcionarios públicos, que están procesados precisamente por ese tema. Muchos de ellos por perjurio, porque no pusieron en su declaración de bienes que tenían esa empresa offshore, pero a los otros ecuatorianos pues se los deja pasar. Eso confunde a los ciudadanos. Sí, yo creo que en esto hay que ser claro. La verdad es que lo conveniente, lo que yo creo que es éticamente más sólido, es que la mayoría de los empresarios, de los ciudadanos, no intenten eludir el pago de impuestos, porque el pago de impuestos es lo que permite que haya salud, que haya educación, que haya desarrollo social y que haya mayor distribución del ingreso, porque también si no pagan los ricos, entonces pagan los pobres, alguien paga. Entonces esto no es conveniente. Después, cómo maneja cada uno de los países esta cuestión es un tema crucial,
Porque obviamente para terminar con los paraísos fiscales, y esto quiero dejarlo bien claro, no hay un solo defensor de los paraísos fiscales entre los especialistas, nadie quiere que haya paraísos fiscales, pero terminarlos es muy difícil, porque esto le sirve a las grandes corporaciones, le sirve a los intereses más poderosos. Como países, nosotros podemos pretender que quienes nos representan, quienes tienen cargos de públicos, confíen en su país, quieran a su país, déjenla, porque cuando no lo hacen, no pagan impuestos, pero además se pierden capitales. Más todavía yo creo que en Ecuador esto es más grave, porque al estar dolarizada la economía, la fuga de capitales no solo afecta a lo que es la balanza de pagos, o lo que es más técnicamente las reservas internacionales, sino que afecta el crédito, la liquidez, el sistema bancario, a toda la economía. Entonces, yo creo que en Ecuador es muy importante. Por eso a mí no me parece mal que el gobierno ecuatoriano, que no haya planteado hoy vida o muerte, sino que haya puesto a conocimiento y a decisión de la sociedad, de la población, qué quiere hacer con esto. Yo creo que cualquier empresario que apuesta a su país, piensa en su país, quiere a su país, dejaría la plata ahí. Aunque no sea lo más conveniente, aunque corra algún riesgo. Es así porque todos los demás también lo están haciendo y ellos son los privilegiados. De los funcionarios públicos. Y más aún, eso iba a decir, esperamos más compromiso. Y más aún sería inadmisible pensar que un funcionario público pueda tener su dinero en paraísos fiscales, porque entonces no le está dando un voto de confianza al país. A su propio país. Y le está quitando un ingreso. Es cierto, y esto con respecto a la situación que ha ocurrido ahora, es cierto que muchas veces no es ilegal. Muchas veces no es ilegal. Sí lo es, por ejemplo, porque toda la plata proveniente del tráfico de armas, del tráfico de droga, de la trata de blancas, todo eso está en los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales tienen un secreto, con lo cual, cuando un país intenta averiguar quiénes tienen cuenta, no podés saberlo. Cuando sabés que tienen cuenta, tienen empresa, cuánto mueven, no podés saberlo, nunca lo sabremos. Esa es la verdad, nunca lo sabremos. Si no es por una filtración parecida con lo ocurrido en los Panama Papers. Pero esa filtración nos permitió saber los nombres de los dueños de empresas que ya pueden haber vendido las empresas, movido los fondos, cambiado de paraíso fiscal. Conocimos una lista de la 5ª empresa, que era este estudio, de un paraíso fiscal que es Panamá. Y hay tantos paraísos fiscales a lo largo del mundo. O sea que conocemos la punta del iceberg. Ahora, lo que yo digo es que la sociedad tiene derecho a pedirle a quienes lo representan que no tengan esta actitud. Por eso a mí me parece muy bien lo que plantea Ecuador, porque la lucha contra los paraísos fiscales tiene diferentes sintonías, diferentes andariveles. Lo más sencillo, lo más simple de hacer, lo que todos pretendemos, es muy complejo de llevar adelante, que es que todos los países se pongan de acuerdo, no se han puesto de acuerdo para cosas mucho más sencillas y prohíban los paraísos fiscales y esto se termine. Ahora, como país, Ecuador ha mostrado en este campo una actitud muy valiente, porque ha llevado esta discusión a las Naciones Unidas. Claro, pero tú tienes que conocer interioridades del Ecuador, como el hecho, por ejemplo, de que se signa como paraíso fiscal con una simple resolución del Servicio de Rentas Internas, que es un organismo dependiente del Ejecutivo que se encarga de la recaudación tributaria. Una simple resolución puede retirar la condición de paraíso fiscal que hoy tiene Panamá, por ejemplo, y entonces aquella decisión que puede tomarse por parte de los ecuatorianos se ha evadido porque el Ecuador ya no le considera a Panamá un paraíso fiscal. Lo mismo ocurre en mi país. ¿Por qué? Porque hay muchas trampas en esta cuestión que tienen que ver con la enorme influencia y el enorme peso y el enorme poder de lobby que tienen, no los paraísos fiscales, porque son pequeños países, muchos de ellos no muy ricos tampoco. Lo que pasa es que los paraísos fiscales forman parte de una red financiera internacional que ha producido miles de desgracias al mundo globalizado, contemporáneo. Entonces, nosotros tenemos el primer punto que a mí me parece que es muy encomiable y realmente muy valiente del gobierno y de la sociedad ecuatoriana, es que este tema se trate por parte de la opinión pública. Porque los paraísos fiscales no solo tienen secreto para la gente que guarda la plata ahí, sino que también son un gran secreto porque no son parte de la discusión pública. Que sean parte de la discusión pública y que sean un factor, porque han producido tanto mal de manera prácticamente clandestina. ¿A qué me refiero? A que hoy las grandes fortunas del mundo se mueven en los paraísos fiscales prácticamente sin pagar impuestos. Hay una historia que es tal vez interesante para los oyentes, de Warren Buffett, que es un millonario importantísimo en Estados Unidos, que un día se paró en su oficina
y recorrió los pasillos preguntándole a todos los empleados qué parte de su ingreso, de lo que ganaban, pagaban como impuesto. El que menos pagaba era él. Menos que la recepcionista, dice. Porque los trabajadores... Porcentualmente hablando, claro, porcentualmente hablando. Y esto es muy injusto. Y cuando toca sostener al Estado, resulta que paradójicamente los que más tienen menos ponen. Entonces, esta es una base que socava la legitimidad del cobro de impuestos, de las acciones del Estado y de la democracia misma. Por eso yo creo que es muy importante que se rompa una barrera que hoy se ha roto por estas filtraciones, por la crisis internacional, pero que tiene que llegar a la comprensión, a veces de fenómenos que parecen muy lejanos, pero no es tan difícil la cuestión. Claro, pero esto no puede ser lo único, el hecho de señalar, bloquear, si tú quieres, a los paraísos fiscales, que son el destino de dineros provenientes de la corrupción, cuando internamente no se hace nada en los países y más bien se liberan controles que existían. Por ejemplo, los vistos buenos que daban la Contraloría para contratar X, Y, Z obra pública. La corrupción es un fenómeno mundial y además que cruza no solo la política, sino el sector privado. Uno tiene que tener en cuenta que cada vez que hay un funcionario público corrompido, corrupto, del otro lado hay un privado que probablemente haya ganado mucho más que el porcentaje que pagó. Y es un problema que afecta a las sociedades latinoamericanas, pero que lo hemos visto en los países centrales, incluso con altas autoridades del Fondo Monetario Internacional, que han sido acusados y probados. La corrupción es un gran problema, pero si sobre los problemas de control y los subterfugios, los instrumentos que se inventan para violarlos y lograr entrar en actos de corrupción, y esto falla, pero si además le garantizamos dónde esconder el dinero sin que nadie nunca lo sepa, la verdad es que estamos generando un entorno demasiado favorable, como lo es también para las cuestiones de la mafia, del crimen organizado, del narcotráfico. La verdad es que la lucha contra los paraísos fiscales tiene diferentes dimensiones, porque hay gente que obtiene sus recursos de manera legal, pero después lo manda a un paraíso fiscal, lo pone a interés, y los intereses ya no tributan ni en el paraíso fiscal ni aquí. Entonces la riqueza generada en los países a veces se esconde, a veces se oculta, a veces no paga impuestos, pero a veces paga impuestos, pero después esa riqueza y sus productos no vuelven al país. Y ahí tenemos otro mal que no tiene que ver solo con la evasión, con la inversión. Porque ¿qué pasa si los paraísos fiscales dan tan altas rentabilidades que no hay inversiones nacionales que puedan competir porque allí no pagan impuestos? Entonces tenemos el problema de que siempre quienes generan recursos elevados van a decidir llevárselo. Y también hay que tener en cuenta que ni los paraísos fiscales son pequeñas islas perdidas, sino que forman parte de una red donde está metido Wall Street, donde está metida la City de Londres, sino que también la evasión a través de paraísos fiscales es algo que hacen las empresas transnacionales, las más importantes del mundo. Se ha descubierto a la Apple, han pagado enormes, la Apple, la de los iPhone, ha pagado enormes multas porque prácticamente no pagaba impuestos porque ponía sus oficinas en Irlanda, donde no tenía que pagar impuestos, y las actividades que le generaban esas ganancias eran en otros países. Hoy tenemos en casos de Argentina, de todos los países latinoamericanos, que hay multinacionales que producen en el país, con trabajo del país, incluso extrayendo recursos del país, y prácticamente no pagan impuestos porque localizan las ganancias, las disimulan y las ponen afuera. En un paraíso fiscal, así es. Este es el análisis internacional de Axel Kicillof. Él es economista, diputado nacional en Argentina, experto en temas tributarios, hablándonos respecto del tema de los paraísos fiscales, objeto de una consulta popular el próximo 19 de febrero en nuestro país. Economista Kicillof, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la entrevista y espero que ya el hecho de que esté discutiendo el común de la gente, la cuestión de los paraísos fiscales, es un gran avance, porque el secreto de ellos es el secreto. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.